¿Cuántos tienen expectativa de que Dios les hable? Dios nos va a hablar, porque también cuando nos reunimos en su nombre y compartimos la palabra, el Señor siembra sobre nuestras vidas semilla de bendición. Y es una buena siembra, amén. Esa siembra trae frutos sobre nuestras vidas y ese fruto va a ser permanente. Frutos que traen bendición inclusive para la eternidad. Él pone semilla en nuestro corazón, su palabra, y eso va a traer bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Por eso, si hay algo que uno necesita, es permanecer en la palabra de Dios. Si permanecemos en su palabra, dice que vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos hará libre. Amén. Por eso, querido hermano, reciba la palabra y permanezca en ella. Y Dios te va a hablar, te va a dar la certeza. Vas a conocer la verdad y si hay alguna atadura, si hay algo que no te deja salir adelante, avanzar, bueno, vas a recibir libertad. La palabra nos hace libres. Amén. Qué hermosa bendición. Hoy lo que vamos a compartir tiene que ver con abrir brecha, abrir camino. Y muchas veces nos encontramos ante situaciones en que tenemos que ser como punta de lanza para cambiar primero la historia de nuestra vida. A veces tenemos que cambiar la historia de nuestras familias, podemos cambiar la historia de una ciudad, podemos cambiar la historia de una nación. Y Dios está buscando personas que se levanten para que abran brecha. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Para que Dios los use para abrir camino. Por eso, si hay algún obstáculo en tu vida, si hay algo que no te deja salir adelante, bueno, es una buena oportunidad para ver la mano de Dios y para que Él abra camino. No es tiempo de lamentarse, de quejarse, sino todo lo contrario, decir, no, Señor, usame a mí para abrir camino, para abrir una brecha. Así que vamos a la palabra, vamos al primer punto de este mensaje. ¿Qué significa abrir brecha? Es la acción de abrir una grieta en una muralla, fortaleza o punto fortificado para llevar a cabo un ataque, ¿no? Esto tenía mucho que ver y era muy conocido en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque era muy común que las ciudades sean fortalezas. Y cuando una fortaleza tenía que ser tomada, siempre había gente que iba al pie del cañón, allí, adelante. Y seguramente usted habrá visto alguna película de esas medievales en donde era gente muy jugada, gente que no era en gran cantidad, era gente muy valiente que avanzaba y lo primero que trataba de hacer era abrir camino en medio de la fortaleza. Y enseguida arriesgaban sus vidas, y empezaban a golpear sobre esa fortaleza hasta que se abría una brecha. Una vez que se abría una brecha, era el momento de poder conquistar. Después venían todos los demás soldados y podían tomar esa fortaleza, podían tomar. Pero siempre era necesario un grupo de personas, de soldados, de valientes, que se arriesgaran y abrieran esa brecha, que vayan adelante de la situación. ¿Con qué se encontraban? Con la fortaleza, con el impedimento. Y ellos tenían que abrir camino para conquistar esa ciudad. Esto en el mundo espiritual nos deja una enseñanza también. Cuando uno se encuentra con fortalezas, con impedimentos, siempre Dios necesita a hombres y mujeres que vayan adelante. Que vayan adelante y se jueguen un poco, que hagan algo más de lo normal, algo más de lo ordinario y que avancen y se jueguen. Ahora la pregunta que Dios nos hace, ¿te vas a jugar para abrir una brecha? ¿Te vas a jugar? Porque muchas veces podemos actuar como lo hacían otros soldados, esperar a que alguien abra brecha, esperar a que alguien abra camino. Y también es una posición que se puede elegir vivir de esta manera, pero nos vamos a perder muchas bendiciones
Quizás la historia nunca va a hablar de tu vida si no te comprometiste a ir adelante y a jugarte un poco. Pero no solamente tiene que ver para el bienestar de una sociedad, sino que inclusive para tu vida. Hay gente que no entiende que para cambiar el destino de su vida tiene que abrir brecha, tiene que ir delante y abrirse camino. ¿Por qué? Porque te podés quedar esperando, te podés quedar lamentándote y nunca puede haber cambios. Pero si decís yo me juego, yo avanzo, aunque delante mío haya un muro, yo voy a abrir camino en el nombre del Señor, Dios te va a usar. Aleluya, Dios te va a usar. Por eso, querido hermano y hermana, juéguese en las cosas de Dios. Abra camino, aún en lo personal. En lo personal tenemos que abrir camino. Es tiempo de no quejarse tanto, es tiempo de no protestar, se me trabó la lengua un poco. Protestar, es tiempo de no protestar tanto y decir no, ante un impedimento yo voy a abrir camino. Voy a abrir camino, voy a avanzar en el nombre del Señor. Voy a avanzar, no me voy a quedar. Por lo tanto, si ves que hay algo delante tuyo que es una fortaleza espiritual, bueno, tenés que proponerte en tu corazón y decir yo voy a abrir una brecha. Que se arme una grieta y en medio de esa grieta voy a empezar a pasar y algo va a suceder. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos la decisión de abrir una brecha, es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No es en nuestras fuerzas, sino es con la ayuda de Dios, con el respaldo divino. Por eso cualquier impedimento que haya en medio de tu vida, comenzá a caminar, aunque veas la fortaleza delante, porque se va a abrir una grieta, se va a hacer una brecha, pero hay que comenzar a caminar. Amén. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El próximo punto. Dios busca a alguien que se ponga en la brecha. Y la palabra de Ezequiel 22:30 nos dice, fíjense lo que hace Dios, lo que dice Dios, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Luego dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero ¿qué dice Dios también? Pero no encontré a nadie. Dios está buscando, como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento, en este tiempo, gente, personas que tomen la decisión. Dios sigue buscando. ¿Por qué? Porque hay muchas fortalezas por derribar. Hay muchas bendiciones por conquistar. Hay mucho por hacer en este tiempo para Dios, en el nombre del Señor. Primero, en cada una de nuestras vidas, Dios quiere producir muchos cambios. Y Él necesita gente que tome la decisión y diga, yo voy a abrir una brecha. Voy a producir un cambio. Yo voy a abrir una brecha en mi familia también, porque por ahí el problema es en tu casa, en tu hogar, y ves que en tu familia no hay bendición, hay fortaleza y hay mucho para conquistar. Bueno, Dios está buscando que alguien de tu casa se levante y diga, yo voy a abrir una brecha. Me voy a poner a orar, me voy a poner a clamar por mi casa. Voy a ponerme con todas las pilas para buscar la bendición de Dios. Voy a luchar por la bendición de Dios. Voy a abrir una brecha. O puede suceder que te quedás lamentándote por la situación de tu casa, de tu familia, y no se produce un cambio. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se propone en su corazón derribar ese muro. Luchar y derribar y pelear contra esa fortaleza. Amén. Por eso, ante un cambio personal, ante un cambio familiar, ante el cambio y la renovación de Dios sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, Dios quiere usar nuestras vidas. Y Dios está buscando a hombres y mujeres que se pongan en la brecha.
Amén. El domingo pasado hablamos de Daniel, el profeta Daniel. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Bueno, decíamos que este joven propuso en su corazón buscar a Dios. Propuso en su corazón orar. Y por esa actitud que hubo en su corazón, Dios comenzó a moverse y a mover a todo su ejército para producir un cambio sobre la nación donde él estaba, donde él se encontraba. Aún era una nación pagana, era una nación que no seguía a Dios, pero por la decisión que tomó Daniel, bueno, la bendición aún se acercó y tocó a toda Babilonia hasta el rey y todos fueron bendecidos y hubo un cambio sobre todo ese imperio. Daniel fue una persona que comenzó a abrir brecha. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en la circunstancia más adversa, aún en medio de un pueblo que no sigue y no le interesa las cosas de Dios, aún puede ser en medio de una familia, tu casa, que la gran mayoría no están tomados del Señor y no creen en Él. Pero aún en esa situación, si estás en medio y tomás la decisión de que querés avanzar y querés que se abra una brecha y querés que Dios use tu vida, Él lo va a hacer. Porque si hay alguien que está interesado en abrir brechas, es el Señor. Amén. Si hay alguien que quiere llevar bendición a un lugar, es el Señor. Y Él va a usar tu vida. Él va a usar tu vida. Por lo tanto, esa decisión que tomes y decirle, Señor, usa mi vida, bueno, tiene respaldo del Señor. Amén, tiene respaldo de Dios. Pero recordá esto, Dios está buscando personas, hombres y mujeres, que estén interesados en avanzar. Amén, que tomen la decisión. Ahora la pregunta es, ¿te vas a seguir quejando? ¿Te vas a seguir lamentando de las situaciones adversas? ¿Vas a hacer como la mayoría de las personas, protestar por lo que está pasando? ¿O te vas a poner en la presencia de Dios, te vas a presentar delante de Dios y decirle, Señor, usame a mí? Yo quiero abrir camino. Yo quiero abrir una grieta aún en medio de estas fortalezas. Yo quiero que me uses. Quiero jugarme para que las cosas cambien. ¿Cuántos aceptan este desafío? Jugarse para que las cosas cambien, usados por Dios. Bueno, recordad, Dios sigue buscando. Dios está mirando nuestro corazón y está esperando que tomemos una decisión de fe. Decirle al Señor, usa mi vida. No te tenés que preguntar cómo lo va a hacer o qué puede hacer con vos. De eso se ocupa el Señor. Ni siquiera tenés que preguntarte o decir que no tenés las fuerzas, que no tenés la capacidad. Deja que de eso se ocupa el Señor. Amén. Aleluya. Se ocupa Dios. Él se va a ocupar. Acordate de lo que le pasó a Moisés. Estaba ahí delante del Señor, Dios le habla y dice, te voy a usar para que lideres a toda la nación y saques de la esclavitud a Israel. ¿Y qué es lo primero que dice Moisés? Señor, no puedo porque soy tartamudo. No puedo porque la gente se va a burlar de mí, no puedo hablar delante de los demás. ¿Cómo voy a dirigir a todo un pueblo? ¿Qué le dijo Dios? No te preocupes, yo me ocupo de esa situación. Yo me ocupo. Y lo mismo te va a decir en cada situación. Si no tenés recursos, Dios te dice, yo me ocupo. No es con tus recursos, son con los recursos del Señor. No es con tus recursos, son con los recursos del Señor. Amén. Si no tenés la capacidad, ni las fuerzas, ni el intelecto para abrir una brecha, ¿qué te dice el Señor? No te preocupes, yo me ocupo. Dios se va a ocupar. Nuestra capacidad, aquellos que queremos abrir brecha, nuestra capacidad proviene del Señor.
El Señor te va a dar la capacidad. El Espíritu Santo que hoy nos tocó, que hoy nos renovó, que hoy sanó nuestras heridas, Él nos da la capacidad para servirle. Amén. No es en nuestras fuerzas, es con el poder del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es más, Él podría usar a los intelectuales de este tiempo, a los inteligentes, a los capaces, a los que tienen recursos, pero ¿sabe lo que dijo el Señor? No, voy a usar a los que no sirven para nada, a nosotros. Voy a usar a lo vil, a nosotros. Voy a usar a los que tienen miserias, a los que necesitan ayuda constantemente, nosotros. Por eso estamos acá. A los enfermos, a los rotos. ¿Los estoy ofendiendo por esto? Lo dijo el Señor, no lo digo yo. A nosotros. Qué gran misericordia que tiene Dios, amén. Por ahí hay gente muy valiente, muy capaz, que ha logrado grandes cosas en la vida, pero Dios no los quiere usar. Dios quiere usar a personas que abran brecha como a nosotros, que estamos acá. Y es por su gran misericordia. Por eso dice la palabra de Dios que Él derramó su gloria y su unción sobre vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Un vaso de barro es muy frágil. Hay que tratarlo con mucha suavidad. No hay que echarle agua porque se derrite. ¿Para qué sirve? Para nada, solamente para recibir la gloria de Dios. Y somos nosotros, pero Dios nos va a usar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, si quizás aún como cristiano, si en algún momento recibiste el llamado del Señor, Dios tocó tu vida, pero no le encontrás la vuelta. Decís, ¿cómo hago? Quiero ser útil, quiero hacer algo para el reino. Ni como cristiano soy bueno. Puede pasar esto, nos pasa constantemente. No le encuentro la vuelta. Me falta oración, me falta leer la Biblia, me falta esto, me falta lo otro. Tengo un montón de errores, fallas. No cambio en el carácter, bueno, un montón de cosas. Un desastre delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios te escucha. Estamos en su presencia. Y a Dios eso no le interesa para nada. Para nosotros es un impedimento. Quizás hasta puede ser la primera brecha que tenemos que abrir. El concepto que tenemos de nosotros mismos. Como persona, como hombres y mujeres de Dios. Todos esos prejuicios que, como los tenemos con otros, también lo tenemos con nosotros mismos. Y creemos y decimos, ¿cómo Dios nos va a usar? Bueno, de ese tema no te preocupes. También se ocupa Dios. El que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Así que no te ocupes, comenzá a andar. Caminá en el nombre del Señor. Él te va a transformar, Él te va a cambiar, Él te va a sacar los vicios, Él va a transformar tu carácter, Él te va a hacer una nueva criatura. Y si en algún momento te tiene que romper todo y volverte a hacer para que Él te pueda usar, lo va a hacer. Solamente ponete en las manos del alfarero, ponete en sus manos. Decirle, Señor, conmigo hace lo que quieras. A mí se me quemaron todos los papeles, no sé qué hacer conmigo, pero yo estoy en tus manos. Quiero que me uses para abrir brechas. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Vamos a otra palabra. Dios es el que abre brecha. Nos dice Isaías capítulo 43, versículo 19, dice: He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Gloria a Dios. Es palabra del Señor. Es una promesa bien fuerte, es promesa de Dios y para nuestras vidas. Es promesa de Dios.
Como decíamos recién, Él llama lo vil, lo que no sirve, los enfermos, los rotos, los que erraron en todas, Él nos llama. Él nos quiere usar, porque así es Dios. Dios abre caminos, los ríos empiezan a fluir en el medio del desierto. Él tiene esa capacidad. Donde no para el ojo humano no hay solución, para Dios es una oportunidad de que Él pueda hacer un milagro. Por eso tenemos que tomarnos de su palabra. De su palabra. Si inclusive en tu vida es como una especie de desierto, que no hay salida para nada. Cuando uno está en el medio del desierto, mirás para allá, no hay nada. Mirás para allá, tampoco para allá. Decís, ¿para dónde salgo? A veces hay vidas que se encuentran en esta situación. No saben para dónde salir. Porque para cualquier lado, para cualquier rumbo que tomen, parece que no hay solución. Bueno, eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas para comenzar a hacer algo. Ahí es donde Dios dice, acá aprovecho, acá me glorifico, acá me glorifico. En desiertos, Dios se glorifica en desiertos. Dios se glorifica en lugares donde parece que no hay resultados de nada, ahí es donde Dios más se glorifica. Por eso si hay alguien, el que está sentado aquí y el que se encuentra en la peor condición, si vos notás y estás evaluando y decís, de todos los que están acá, yo estoy peor que todos, y por ahí te estás hasta comparando, no, estoy mejor que aquel, no hay que compararse, no te compares. Pero por ahí estás pensando, yo estoy muy mal. Es más, veo hermanos que hace mucho menos que vienen y están mejor que yo. Y te empezás a comparar y decís, Dios mío, ¿realmente estoy en el desierto? Bueno, hoy Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar. En la peor condición es una muy buena oportunidad para Dios demostrarte que Él hace milagros, que Él tiene poder, que Él cambia cualquier situación. Cualquier situación Él la cambia, la transforma, porque Dios hace milagros. Dios hace milagros. Y eso es lo que proclamamos y declaramos continuamente. Siempre, siempre vamos a declarar que Dios hace milagros. Y te podés encontrar en un desierto, te podés encontrar en una sequía total, pero Dios va a hacer un milagro en tu vida. Esa sequía puede ser en tu interior, en tu alma, puede ser una sequía inclusive en tu llamado, en tu ministerio, te encontrás seco, a pesar de que recibiste algo de Dios, seco. Puede ser en tu economía. Por ahí la sequía es literal. Cuando en Argentina decimos estamos secos, no tenemos un peso. Por ahí, pero Dios es donde se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Comenzá solamente a andar en el nombre del Señor. Disponete en tu corazón a abrir una brecha y Él va a proveer para todas las necesidades. Él va a comenzar a producir ríos aún en medio de la soledad y del desierto. Ahí es donde Él derrama bendición de Dios. Por eso prepárate, porque Dios te va a sorprender en lo que puede hacer en tu vida. Lo único que tenemos que saber y entender que Él quiere abrir camino. Él quiere abrir camino. Quiero compartir mucho esta palabra sobre las familias. Muchas veces en las familias Dios está buscando un integrante en ese hogar que diga, yo quiero cambiar la historia familiar. Quiero cambiar la historia familiar porque miro para las generaciones mis antepasados y veo que hay fracasos, hay derrotas, derrota tras derrota, y así fueron pasando mis abuelos, mis padres, y hoy me encuentro yo en la misma condición. Así se encuentra mi familia. Bueno, lo que Dios te dice, quiero usarte para que abras brecha y para que cambies esa situación generacional. Podés cambiar la historia de tu familia. Lo que pasó con tus antepasados, todo el fracaso,
todo el dolor, Dios lo puede cambiar en este tiempo en tu vida. Quizás fue en la economía, quizás fue con lo emocional, lo familiar, divisiones, peleas, divorcios, fracasos. Y Dios dice, en tu vida va a comenzar una nueva etapa. Va a haber un cambio y te voy a usar para que abras una brecha, para que rompas esa fortaleza. Que te pongas en mis manos, dice Dios, y yo te voy a usar para que abras brecha. Aún en medio de ese desierto te voy a usar. Como dice su palabra, yo hago cosas nuevas. Dios siempre hace cosas nuevas. Y para los que estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Es promesa del Señor. Por eso pensá, ¿qué es lo que Dios tiene que cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que Dios tiene que cambiar en tu familia? Y bueno, ten en cuenta que Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Solamente decirle, Señor, acá estoy. Úsame. Yo quiero ir adelante y derribar ese muro. Yo quiero abrir una grieta. Hay riesgos. El que abre la brecha asume riesgos. ¿Por qué? Porque recibe todas las piedras. Amén. Recibe todas las críticas. Recibe el agua caliente, le caía el que abría brecha. La brea, el fuego, todos los piedrazos. Era el que más palos recibía. Era el que más se arriesgaba. Después, cuando se abría la grieta, cuando se abría una brecha, ahí se prendían todos y todos avanzaban, gritaban y el ejército entraba, pero los primeros eran los que estaban más expuestos. También se exponían al papelón, porque a veces era tanto a las piedras y el ataque que tenían que retroceder. Entonces tenían que volver a contraatacar, intentarlo, 1, 2, 3, 4, hasta que se abría una brecha. No era que siempre en el primer ataque, en la primera embestida, se abría una brecha y avanzaban y tomaban la ciudad. Eso pasa en las películas. A veces en la vida hay intentos. Intentaste. Quisiste cambiar el destino de tu vida o de tu familia y salió mal. Bueno, retrocediste. Pero Dios te dice, volvé a avanzar, intentalo nuevamente. Y vinieron más piedras, vinieron más golpes. Y retrocediste de nuevo. Y estás ya chamuscado, golpeado. Y estás preguntándote, ¿qué hago? ¿Sigo? Dios te dice, intentalo nuevamente. Intentalo. Te quiero usar. Tenés que abrir brecha. Por eso si ves que hay que cambiar algo en tu vida, si hay que cambiar algo en tu familia, intentalo las veces que sea necesario. Intentalo, intentalo. Dios te está probando. Dios te está dando más fuerza, te está perfeccionando para que abras brecha. Recibí este llamado del Señor, amén. ¿Cuántos están dispuestos? Decirle, Señor, usa mi vida, usa mi vida. Bien fuerte, bien fuerte. Aleluya, Él nos da el poder, Él nos da la autoridad. Él derriba fortalezas. Gloria a Dios. Él abre caminos y hace cosas nuevas. Vamos a otra palabra. Jesús abre brechas. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. Jesús abrió brecha para todos nosotros. Amén. Nosotros teníamos un impedimento. Teníamos el impedimento de podernos acercar a Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Dios es un ser santo. Y nosotros no nos íbamos a poder acercar a Él si no era por el Señor que murió y nos redimió, nos limpió. Y gracias a su sangre hemos sido todos nosotros justificados. Amén. Por eso siempre compartimos el pan y la copa y hacemos memoria de esto.
de todos los que estamos aquí, de toda la iglesia que está reunida en todas partes del mundo, ninguno está apto para acercarse a Dios por méritos propios. Amén. Si usted toma la decisión y dice, Señor, yo voy a dejar de mentir, voy a dejar de hacer esto, lo otro, para estar mejor, para estar contigo, bueno, va a estar toda la vida así y nunca se va a poder acercar a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay algo. Siempre hay algo. Pero gracias a que Cristo murió por nosotros, aún con nuestras imperfecciones, tenemos redención. Y no vamos a Dios con nuestras fuerzas, no vamos a Dios con nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces, Señor, yo me acerco porque he recibido la redención, soy un redimido. Todos nosotros somos redimidos por el Señor. Si tenías alguna deuda, si tenés deudas delante de Dios, la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y gracias a esa gran bendición nos acercamos a Dios. Quiere decir que Él abrió la brecha. Él abrió esa grieta que podemos acercarnos a Dios, que hoy es una puerta que nos da la oportunidad por la gracia divina de recibir perdón, de que nuestras oraciones sean escuchadas. Nuestras oraciones son escuchadas por nuestro Padre Celestial gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Por eso, gloria a Dios que alguien abrió una brecha por nosotros. Y fue Jesús. Fue Jesús. Alguien nos abrió camino. Amén. Por eso le damos gracias al Señor, porque Él pagó la deuda que teníamos con nuestro Padre Celestial. La deuda de nuestros pecados pasados. Pero ¿saben cuál es la bendición? Que también pagó la deuda de nuestros pecados presentes. Y aún de los que están por venir, de los errores que cometas, el Señor ha saldado la deuda. De todos los pecados, de todas nuestras deudas. Y delante de Dios nos presentamos sin deudas, justificados. Y dice la Biblia, como si nunca hubiésemos pecado. ¡Qué maravilla! Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, porque el Señor abrió una brecha, nos acercamos a Dios con la libertad, sin ninguna culpa, porque el Señor ha pagado la deuda de nuestros pecados. ¡Qué gran bendición! Que tenemos esta oportunidad sin ninguna acusación. Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Dios perdonó todos tus pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces decimos esto, verdad? ¿Cuántas veces? Y seguramente cuando uno dice Dios perdonó los pecados, uno dice sí, ya lo escuché. Pero aún así, muchas veces nos acercamos a Dios con un montón de culpas. Y lo que Dios dice, ¿por qué? Si yo pagué la deuda. Yo pagué la deuda. Hermanos, tenemos que acercarnos a Dios con esa libertad y con esa certeza. Delante del Señor, delante de nuestro Padre Celestial, no hay ninguna condenación porque el Señor pagó nuestras deudas. Somos redimidos, redimidos. Si el diablo quiere poner en tu corazón culpa, remordimiento, te hace sentirte acusado por algo que todavía no resolviste en la vida, queremos decirte que eso es mentira. Eso es mentira, no es lo que dice la palabra. Los que creemos y recibimos la redención de Cristo sobre nuestras vidas, no tenemos ninguna condenación. Acércate a tu Padre Celestial con total libertad, porque hay redención. La deuda ha sido saldada. Todas las deudas han sido saldadas. Amén. Porque el Señor ha abierto brecha por todos nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso estamos aquí, estamos reunidos en su nombre y la palabra de Dios es poderosa y nos da la oportunidad de entender que Dios puede abrir brecha con nosotros, que Dios nos puede usar.
Por eso vuelvo a reiterar, el más complicado que esté en este lugar, el que tenga más problemas, el que tenga la mayor cantidad de fracasos, el que se haya equivocado muchas veces, aún siendo cristiano, aún conociendo la Biblia, aquí delante de Dios tiene oportunidad. Tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios ha pagado tu deuda. El Señor ha pagado tu deuda y Él te quiere usar. Él quiere usar tu vida. Por eso también en este aspecto nos tenemos que levantar en fe y creerle a Dios. Creerle a Dios y decir, Señor, yo acepto lo que hiciste en mi vida. Y tener para tu vida grandes expectativas. Grandes expectativas. Espera cosas grandes de parte de Dios para tu vida, porque es lo que Dios ha planeado. No tengas una baja estima de lo que sos o lo que Dios puede hacer en tu vida, sino todo lo contrario. Espera algo grande de parte de Dios. Espera algo grande, porque Dios te quiere usar. Agrandate un poco, no en Dios, no en tu fuerza, sino en Dios. Agrandate, tené una gran expectativa de lo que Dios puede hacer en tu vida. Algo grande, algo grande. Recordá que no es en tu fuerza, es con el respaldo del Señor. Espera cosas grandes. Por eso, si en algún momento ves que venía tu familia de fracaso en fracaso y hoy conociste al Señor, eso es una bendición. Pero hay algo más. Dios te va a usar para cambiar la historia. Dios te va a usar para cambiar la historia familiar. Amén. Si quizás vemos la ciudad y tiene tantas complicaciones, tantos problemas, bueno, esperemos algo grande de Dios. Dios nos va a usar para hacer cosas nuevas. Vamos a abrir brecha en el nombre del Señor. Por nuestras vidas va a haber muchos cambios en la sociedad. Esperemos esto de parte del Señor. Gloria a Dios. Porque Él ha redimido nuestras vidas. Vamos a otra palabra. Juan el Bautista abrió una brecha. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Amén. Qué gran hombre de Dios. Aleluya. Denle un aplauso a esta palabra. Sí, Señor. Dice la Biblia que no hubo hombre como Juan el Bautista aquí en la tierra. No hubo hombre, Jesús lo dijo. No hubo hombre como Juan el Bautista. Un hombre que en la historia bíblica hay muy poco relato. Solamente los primeros capítulos del Evangelio y después no se habla más de este hombre. Solamente un poco cuando está por nacer y después en su ida. Un hombre que era primo de Jesús. El primo de Jesús que empezó a predicar de Jesús antes de que Jesús se manifestase su ministerio. Y era un hombre profeta que tenía algunas cosas que parecían hasta extravagantes. Se fue a vivir al desierto, comía langostas y miel y andaba vestido con piel de camello. Y ahí había algo que en muchos le causaba sorpresa. ¿Quién es este? ¿Quién es este loco? Pero él hablaba del Señor, un hombre excepcional, que la unción de Dios estaba sobre él. Y él abrió una brecha, preparó el camino del Señor. Preparó el camino del Señor. También confrontó contra los gobernantes, y los gobernantes de ese tiempo no eran como los de ahora. Allí Herodes, que era una persona cruel, macabra, bueno, Juan el Bautista lo confrontó, porque andaba con su cuñada, ¿no? Había ahí una relación extramatrimonial, y entonces Herodes también recibió la reprensión de Juan el Bautista, y bueno, y eso le costó la cabeza a Juan el Bautista. Pagó un precio muy alto. Fue preso y al tiempo lo sacrificaron. Un hombre que abrió
brecha. Nunca se quejó, sino todo lo contrario, avanzó. Vino aquí a la tierra a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Era primo de Jesús, pero eso no le trajo ningún beneficio. Jesús no... es más, los discípulos de Juan el Bautista después se fueron con Jesús. Aquí, los líderes de célula, imagínate si a vos te meten preso y tu amigo, otro líder de célula, se queda con tu gente. Bueno, algo de eso pasó con el Señor. El Señor comenzó a tener a los discípulos de Juan el Bautista, los empezó a tener él. Y Juan el Bautista murió. Fue un mártir por la causa de Cristo. Fue un hombre que abrió brecha, que fue adelante. ¿Por qué comparto esto? Porque también, si querés que Dios te use para abrir una brecha, bueno, tenés que estar un poco jugado. Tenés que estar un poco jugado. Y tenés que seguir al Señor en forma incondicional. El que no sigue al Señor en forma incondicional es aquel que le pone condiciones a Dios. Que le dice, Señor, yo te sigo si me bendecís. Señor, si a mí me va bien, yo te sigo. Yo voy a la iglesia si las cosas cambian. Voy a la iglesia y sigo al Señor si me sano. En cambio, después hay los que abren brecha, no tienen esta actitud. Tienen una actitud en decirle a Dios, Señor, yo voy a abrir brecha, pase lo que pase. Yo voy a abrir brecha, aunque quizás me cueste la vida, como a Juan el Bautista. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo te sigo en forma incondicional. También para abrir brecha tenemos que tener esta actitud. Por eso, si querés abrir camino, si querés cambiar la historia de tu persona y de tu familia y de tu ciudad, tenés que estar dispuesto a ser incondicional delante de Dios. ¿Cuántos quieren esto? Hay muchas manos que se quedaron a mitad de camino. Pero es importante porque es una decisión importante, incondicional delante de Dios. Juan el Bautista fue incondicional, a tal punto que en un momento estaba tan agobiado quizás por la situación, mandó a preguntarle al Señor, ¿sos vos? ¿Sos vos el Mesías? Y ahí es donde recibió la palabra de Jesús, de todo lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque era una lucha muy fuerte la que estaba viviendo. Bueno, el abrir brecha no es fácil. El abrir camino, muchas veces las cosas se pueden complicar, pero hay una bendición. Dios está con nosotros. El Señor está contigo. El Señor está en tu vida. Él te va a bendecir. Él te va a respaldar. Está su poder. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más que abrió brecha también. Pablo abrió brecha a los gentiles, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Otro hombre que cambió la historia. El evangelio solamente estaba llegando a los judíos, al pueblo de Israel. Y ahora este hombre que era judío de judíos, era fariseo de fariseos, era un hombre preparado en la ley de Dios, era un hombre que era conocido en todas las sinagogas, un hombre importante allí en la zona de Israel, para toda su nación era un hombre sumamente importante porque conocía la ley. Dios lo llama, toca su corazón, y empieza a predicar el Evangelio, empieza a predicar de Jesús. Y ahora también Dios lo usa para abrir brecha, y el Evangelio no solamente iba a llegar al pueblo judío, al pueblo de Israel, sino que Dios lo iba a usar para que el Evangelio llegue a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en los tiempos bíblicos? Aquellos que nunca habían escuchado de Dios. Por ejemplo, los romanos, los griegos, personas que conocían y sabían de otros dioses. No era como el pueblo de Israel que ya seguía a Jehová, al único Dios, y tenía la Biblia, el Antiguo Testamento, no. Los gentiles eran aquellos que tenían costumbres totalmente paganas. Quiere decir que el desafío
de Pablo, el desafío que Dios le daba a él, era empezar a hablarle de Dios a gente que no tenía idea de Dios, que ni siquiera lo buscaba. Eso también es abrir brecha. Y él aceptó el desafío y comenzó a ver resultados. El Evangelio comenzó a llegar a todas las naciones y a todos los pueblos. Amén. Por eso, queridos hermanos, para abrir brecha, también hay que estar dispuesto a que Él haga sobre nuestras vidas cosas nuevas. Amén. Cosas que inclusive otros no hicieron. Estar dispuesto a que se cambien ciertos paradigmas y decirle, Señor, usa mi vida. Yo creo que Pablo tuvo que inclusive cambiar hasta su manera de pensar, porque él pensaba que la bendición de Dios era solamente para el pueblo de Israel. Pero Dios lo comenzó a usar y lo usó para que el Evangelio llegue a todas las naciones, a un gente que adoraba y sacrificaba a otros dioses, dioses paganos, dioses que para Israel esto era un escándalo, pero Dios lo llamó para eso. Querido hermano, quizás Dios te va a usar para que le prediques el Evangelio a gente que está muy alejada de Dios, muy alejada. Que quizás inclusive para el mundo evangélico, para muchos cristianos, esto sería un escándalo. Pero si Dios te dice, quiero que abras brecha, bueno, ponete en las manos de Dios y decirle, Señor, usa mi vida. Señor, cambia cualquier paradigma, aún hasta mi forma de pensar, renovame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Estamos dispuestos a abrir brecha en cualquier situación, en cualquier lugar. Aleluya. Usar nuestras vidas. Usar nuestras vidas. Pablo estuvo dispuesto a cambiar hasta su manera de pensar con tal de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Aún estar dispuestos a cambiar. Estar dispuesto a cambiar. Señor, si en algo estoy como estructurado, si tengo alguna estructura en mi vida, yo estoy dispuesto a cambiarla con tal de hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesto a cambiar hasta mi forma de pensar, mi forma de manejarme con tal de hacer tu voluntad y abrir nuevas brechas, abrir camino. Amén. Vamos a ir allá a la declaración de fe. Declaración de fe. Vamos a soltar esta palabra. Como centro cristiano, ¿cuántos están dispuestos a ser usados por Dios? Gloria a Dios. Los invito a ponerse de pie. Hay muchas cosas, hay muchas brechas por abrir. Muchas. Solamente tenemos que estar dispuestos. Solamente en este momento pensá, ¿cuál es el camino que tengo que abrir? ¿Cuál es la fortaleza que está en medio mío y no me deja avanzar? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Cuál es el problema que hay en mi familia, en mi economía, en mi ciudad, en mi país? Tenemos muchos problemas en la Argentina. ¿Cuántos quieren un cambio para Argentina? Un cambio en todos los aspectos, espiritual, económico. Bueno, Dios quiere usar a su pueblo, Dios nos quiere usar. Por eso tenemos que estar dispuestos no a ser como la mayoría de los argentinos que se están quejando de la situación. Nosotros los cristianos tenemos que tener la postura de decir, usame para que haya cambios. Usame para abrir un nuevo camino, usame. Por ahí uno se queja de la pobreza, de la necesidad que hay en la sociedad. Bueno, usame para cambiar algo de esto, para abrir una brecha. Usame. Y así, en cada situación que vemos mal, Dios nos quiere usar. Es más, cuando lo vemos, cuando nos damos cuenta, es una señal de que tenemos luz de eso, de esa situación. Y que Dios nos quiere usar para resolver, para traer solución. Por eso, si ves que alguien está mal, quizás Dios va a usarte para que abras una brecha para que esa persona reciba bendición. Si ves que alguna familia está sufriendo, Dios te va a usar para que abras una brecha en esa familia para que entre la bendición, para que esa fortaleza comience a ser derribada. Solamente decirle, Señor, usa
Usá mi vida, amén, usá mi vida para traer cambios. Por eso vamos a declarar, como Centro Cristiano Dios es Amor, declaramos que antes de finalizar el año abriremos brecha en nuestra vida y cumpliremos nuestro destino. Nada podrá detenernos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Nada.